Hola, bienvenidos una vez más a Paladar con Sentido. Llegó la primavera, llegó el sol a la ciudad. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, por sus comentarios, por sus sugerencias, por suscribirse y por compartir mis videos. Y recuerden darle a la campanita. Hoy quiero compartir con ustedes dos platos que son tradición en algunas partes de Cuba durante la época de Semana Santa. No sé si el bacalao a la vizcaína era tradición en toda Cuba, pero por ejemplo en el pueblito donde yo vivía, que era Arroyo Blanco, en la región central de la isla, o no sé si porque mi abuelo era vasco, se usaba mucho comer bacalao a la vizcaína, que es el plato salado que voy a preparar hoy. Y en el oriente cubano, en Santiago de Cuba, conocí a través de la bisabuela de mis hijos el frijol con dulce, plato típico también para estas épocas de Semana Santa. Para el bacalao a la vizcaína voy a usar una cucharada de orégano, una cucharada de pimentón dulce, 8 dientes de ajo, un ramito de culantro, esto es lo que nosotros conocemos por culantro en Cuba, 2 cebollas moradas, un premio que me regalaron, unos ajicitos cachuchas, 4 ruedas de pan tostado, 3 pimientos morrones asados, 2 libras de bacalao, una taza de puré de tomate, sal y pimienta y por supuesto aceite de oliva para condimentar y salpimentar al gusto. Para el plato dulce, para los frijoles con dulce, voy a utilizar alrededor de 8 a 10 galletitas saladas, pero fíjense que son de este tipo. Si no tienen este tipo pueden usar cualquier galletita, pero que sea salada. Una taza de leche evaporada y una taza de leche condensada. 5 clavitos de olor, una rama de canela, 3 cucharadas de mantequilla, una taza de frijoles blancos y media libra o 3/4 de libra de boniato. Bueno, pues como siempre les digo, manos a la obra. Lo primero es lavar bien los frijoles blancos para hacer el frijol con dulce. Si no quedó claro, esto va a ser un postre. Aquí en esta olla tengo 6 tazas de agua. Los frijoles están enjuagados y a la olla. Ahora encendemos el fuego y esperamos a que comience a hervir. Mientras tengo los frijoles hirviendo, pelo los boniatos y tengo aquí una cazuela con agua porque inmediatamente que los pele los voy a poner ahí para que no se oxiden mucho. El próximo paso, los boniatos están pelados y los voy a picar en 4 pedazos. Estos trozos los echamos en la cazuela y le echamos agua hasta que nos cubra. Encendemos el fuego entonces, le adicionamos un poquito de sal, y lo tapamos y lo vamos a dejar cocinar hasta que esté suave el boniato. Había dejado los frijoles destapados por si hacían espuma cuando comenzaran a hervir, pero como ven no ha hecho nada. Entonces voy a adicionarles la canela y los clavos de olor y los voy a tapar y los voy a dejar que se cocinen con presión alrededor de 40 minutos. Y ahora en este momento podemos bajar la temperatura de la candela hasta fuego medio, por ejemplo para mi cocina, entre 6 y 5, fuego medio. Los ajíes asados, que si quieren ver cómo los hacen, remítanse a mi video del arroz con pollo. Le vamos a quitar la piel y los vamos a abrir.
Estos ajíes ahora los enjuago bajo un chorro de agua para quitarle las semillitas. Para este plato yo siempre he usado bacalao que viene salado. Sigan las instrucciones para quitarle la sal del fabricante o del vendedor del bacalao que ustedes vayan a usar. Y ahora lo que voy a hacer es desmenuzarlo. Para facilitar un poquitico el trabajo, lo voy a cortar en pedazos primero y luego lo voy a desmenuzar para quitarle si le quedara alguna espinita. A pesar de que son filetes, puede ser que traigan alguna espinita. Otra cosa, este pescado estaba crudo. Yo no he cocinado todavía este pescado. Probamos para ver si los boniatos ya están suaves y efectivamente ya están. Entonces los voy a colar y los voy a reservar. Pasaron los 40 minutos de los frijoles, apago el fuego y voy a esperar que baje la presión. Ahora voy a picar las cebollas. También voy a rebanar los ajos. Separaré un puñito de estos ajitos que tengo aquí rebanados y los voy a dejar reservados. Y ahora ya puedo comenzar a hacer la salsa vizcaína. Vamos a encender el fuego y esperar que se caliente el caldero. Ya el fondo está caliente, le vamos a adicionar el aceite. Siempre recuerden de recubrir, que se recubra el fondo del caldero de aceite, no una cantidad grandísima. Vamos a esperar que el aceite se caliente. Ya con el aceite caliente le vamos a adicionar la cebolla y los ajos que habíamos picado. Esto lo voy a estar marchitando alrededor de 2 minutos. Adicionaré ahora el pan tostado, lo voy a picar en pedacitos. Y ahora adiciono los ajíes con su caldito y todo. El orégano. El pimentón dulce. La salsa de tomate. Y para darle el toque del campo cubano, los ajicitos cachucha. Le bajamos el fuego a fuego medio bajo y le vamos a adicionar agua hasta que cubra toda esta cantidad de vegetales. Y lo vamos a dejar cocinando a fuego medio bajo por 20 minutos. Y tapado. Ya la salsa vizcaína tiene el punto de cocción. Apagamos y esperamos que se refresque.
En este sartén tengo aceite. Aquí voy a encender la candela ahora para que se caliente. Y vamos a ver si el aire deja que se caliente. Ya el aceite está listo, le voy a adicionar los ajos. Y apenas vea que se doran un poquitico, le voy a adicionar la cebolla que había reservado. Ahora adiciono la cebolla. Voy a ir adicionando el pescado de poco en poco. Voy a preparar ahora lo que es la salsa vizcaína, la textura de la salsa vizcaína. Esto lo pueden hacer en una batidora o lo pueden hacer, pasarlo por un colador con un pasapuré, o se puede hacer machacado con un estribo. Yo lo voy a hacer con la batidora de inmersión que tengo, pero no voy a permitir que se haga un puré completo, sino que quede un poquitico como con pedacitos, porque así me gusta más. Esta es la textura que me gusta. No está licuada completamente, tiene algunos pedacitos de los vegetales, pero así es como me gusta. Ya el bacalao está seco completamente y se puso doradito. Y ahora lo voy a adicionar en la salsa. Lo revuelvo todo para que se mezcle muy bien. Y voy a bajar el fuego a fuego medio bajo y lo voy a dejar así por 10 minutos contados, porque ya el bacalao estuvo como 10 minutos sofriéndose. Picaré ahora el culantro y el pimiento con el que voy a adornar el plato. Listo, se acabó el tiempo. Ya está listo. Apago y adentro. Servimos. Ahora le vamos a poner el cilantro picadito encima. Después que los frijoles se ablandaron, los pasé por una ollita un poquito más bajita, porque el procedimiento de terminar el frijol con dulce es parecido al del arroz con leche. Entonces, ya están aquí y voy a agregarle las 2 tazas de leche evaporada. Enciendo el fuego a fuego medio y lo voy a cocinar hasta que se reduzca un poco la leche evaporada. Ya la leche evaporada se consumió algo. Entonces voy a añadir la leche condensada. Y de la mantequilla que tenía voy a añadir la tercera parte más o menos, y voy a dejar un pedacito de mantequilla aquí. Perdón, las 2/3 partes fue la que añadí aquí. Por último vamos a añadir un puntico de sal y
Vamos a estar revolviendo hasta que esto tenga consistencia como de una natilla suave, que va a ser cuando ya va a estar listo. Ya está listo, ya tiene textura de natilla suave, entonces se lo voy a apagar y rápidamente voy a preparar donde lo voy a servir. Aquí tengo los boniatos que ya había hervido, ya estos los adelanté, pero lo que quiero enseñarles es que les quito un poquitico la piel, la parte de afuera por donde los herví, para retirar cualquier pedacito de cáscara que pueda haber quedado. Y lo pico en 4 pedazos y los coloco en el fondo del plato donde lo voy a servir. Ya inmediatamente sobre esto lo que voy es a verter el frijol con dulce. Ahora, si te gusta la canela, le puedes espolvorear un poquito de canela encima. Y el punto final para este postre es las galletitas saladas que tenía. Las vamos a picar a la mitad. Les vamos a embarrar de mantequilla. Y se introducen en el postre. Bueno, aquí tenemos ya terminados mis 2 platillos tradicionales de Semana Santa en mis familias. El bacalao a la vizcaína que hacía mi abuela para mi abuelo Chanquilla, que era del País Vasco, y los frijol con dulce que hacía la bisabuelita de mis hijos para sus nietos. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado, que lo disfruten si lo pueden hacer, que compartan mis videos, que sigan dejándome sus sugerencias, que sigan dándome sus likes y que me sigan apoyando como hasta ahora. Y recuerden darle a la campanita para que se enteren cuando vienen los próximos videos. Hasta la vista.